Buenos días, jóvenes. Buen día, Inge. Buenos días, Inge. Buen día, Inge. Buen día, Inge. Buen día, buen día. Vamos a empezar. Bien. Vamos a ver campo magnético. Ya hemos hablado del tema en la anterior clase. Fíjense, ahora vamos a deducir algunas fórmulas que nos permitan calcular el campo que se genera, ¿no?, cuando un conductor está con corriente, un alambre, un cable, con corriente genera alrededor campo magnético. Entonces, debemos hablar definitivamente de que el campo es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene módulo. Tenemos que aprender a cómo se calcula el módulo del vector, cómo se dibuja el vector en el plano, en el espacio, etc. Entonces, vamos a empezar por la parte más simple. Y en todo caso, vamos a usar un poco de matemáticas que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la ley, se volvió una ley esa expresión que les dije de Biot y Savart que propusieron para poder calcular el campo en algún punto que rodea a un conductor con corriente. Entonces, jóvenes, en cualquier punto, dado el conductor con corriente, en cualquier punto hay campo. Y es fácil de detectarlo les decía en la anterior clase que usábamos la brújula para poder calcular el campo o para detectar simplemente, ¿no?, si existe campo en ese punto o no. Entonces la brújula me sirve precisamente para eso, para aquello. Pero bien, a ver, si alguien ha tenido el tiempo suficiente como para poder ver el video del Moodle, o sea, hay un texto, ¿no? Ustedes han visto, hay una serie de fórmulas. Nosotros lo vamos a plantear de una manera sencilla con los conocimientos que tenemos hasta el momento de física 1 y de física 2, ¿no es cierto? Y un poco de cálculo. Entonces vean esto, lo que vamos a hacer. Vamos a compartir una pizarrita. Bien. Yo voy a dibujar un conductor con corriente, ¿sí? A ver, un tramo recto de un conductor, ¿no es cierto? Este conductor transporta corriente. Y vamos a ponernos en la expresión o en la posición más teórica que hay, ¿no es cierto? Un conductor infinito, de longitud infinita. Es decir, que puede ir desde menos infinito hasta más infinito. Una condición muy teórica, ¿no? Y decimos que al pasar la corriente por un tramito de esto, le voy a poner ese tramito diferencial L, ¿no es cierto?, va a producir un campo en algún punto que yo quiera, por decir, en un campo diferencial H también. Si estamos trabajando con diferenciales, todo es diferencial. Entonces, repito, un pedacito de conductor, hacemos circular corriente y genera campo. Tengo un punto cualquiera, quiero saber cómo calcular el campo en ese punto. Entonces, fíjense lo que se propone en principio, ¿no? Dice que
diferencial de campo que aparece debido a ese diferencial L por donde atraviesa la corriente es proporcional primero a una constante. Lo voy a llamar Km, ¿sí? Para diferenciarla del K electrostático que hemos visto justamente a comienzos de año, ¿no? Dice luego que es proporcional a la corriente, como no podía ser de otra manera, ¿no es cierto? Más corriente, más campo. Proporcional a ese diferencial L que han tomado. Ahí está. ¿Qué más dice esta expresión? De que es proporcional además al seno, fíjense, al seno de un ángulo, lo vamos a llamar alfa. Entonces ahora fíjense, ¿qué es alfa? El alfa viene definido por el diferencial L y esta distancia al punto P, donde yo quiero saber el campo. Entonces, alfa es este ángulo. Eso es alfa. El ángulo entre el conductor y la distancia R al punto considerado. Fíjense, el punto puede estar ahí, puede estar aquí abajo, puede estar al otro lado. En fin, en cualquier parte. Entonces, esta expresión dice que esto es proporcional el campo, definitivamente, a esta relación, pero además dice es inversamente proporcional a R, porque se supone que si estamos muy lejos, fíjense, el R, ¿no? Distancia grande, el campo es débil. Por lo tanto, dice que es inversamente proporcional a la distancia, pero no solo lineal, sino cuadrática. Distancia al cuadrado. Entonces, esta es la propuesta que hace, en realidad hace Ampère, ¿no? El físico Ampère. ¿Para qué? Para justificar la expresión de Biot y Savart que ya hemos visto. Biot, Savart. Todo esto está en el texto, jóvenes. ¿Qué dice don Biot y Savart? Dice que el campo en cualquier punto va a ser igual a un número 2, a una constante, lo llaman. Él lo ha sacado empíricamente este valor de 2 veces la corriente que circula por el conductor e inversamente a la distancia. Entonces, esta expresión que es empírica, sacada del laboratorio si quieren, no tiene base matemática, ¿se dan cuenta? ¿De dónde viene esta? ¿De dónde especialmente este número 2? ¿De dónde sale? 2. Entonces, como no tenía base matemática, no puede ser ley, ¿verdad? Porque tiene que haber una base matemática muy fuerte para que se demuestre, ¿no es cierto?, una igualdad. Por lo tanto, para que sea ley, esto tiene que tener base matemática. Entonces, don Ampère, juntamente con otros físicos, propusieron esta expresión para poder llegar a esto. Y con eso ya se puede hablar de una base matemática para la ley, porque esto se volvió después ley. ¿De acuerdo? Entonces lo que tratamos de hacer es eso, justificar ese número 2 especialmente. Entonces, dado esta expresión, se habla de que si el diferencial L provoca un diferencial H, ¿no es cierto? Ahora el conductor de longitud infinita provocará un campo final en P, que será igual, ¿no es cierto?, a la sumatoria de todos esos, y la sumatoria para nosotros es una integral. Por lo tanto, el campo final será resolver esta integral, que vaya desde menos infinito, que tome en cuenta todo el conductor, hasta más infinito de toda esta expresión.
¿Sí? Fíjense qué sencillo es esto. Sobre R cuadrado. Entonces dijeron que hay que integrar esta expresión. Pero ¿cuál es el primer problema que tenemos para integrar? Aparentemente, aquí solamente la variable sería diferencial L, es decir, la longitud del conductor, ¿no es cierto? Que va de menos infinito a más infinito. Pero, ¿y nada más? No, porque fíjense esto. Vamos a hacer con otro colorcito. ¿Qué pasa si el punto estuviera aquí? Por decir aquí. Entonces, ustedes dirán, este diferencial L provoca aquí otro diferencial HP, ¿no es cierto? Pero al colocarlo esto aquí, a ver, espérenme, permítanme responder esto. ¿Hola? Entonces, fíjense, resolver la integral no está tan simple porque hay más variables. Les decía, fíjense que cuando estemos el punto aquí, el ángulo, fíjense cuál es ahora. Cuando estemos aquí, fíjense, hace el ángulo, varía el ángulo. Cuando esté, qué sé yo, aquí, el ángulo, fíjense. En fin, el ángulo también es una variable. Y al variar el ángulo, también varía R, ¿no es cierto? Entonces, esta expresión propuesta no es tan simple de integrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esta expresión propuesta? Tenemos que hacerla homogénea en función de una sola variable. Entonces, de eso se trata. Porque si hago en función de una sola variable, ustedes resuelven una integral al toque, ¿verdad? Porque es una integral directa, definida entre dos límites y una sola variable, listo. Entonces aquí, fíjense, variable. Este también es variable. Y al final, R también resulta ser variable. Aquí hay que hacer desaparecer dos variables y dejar una sola y integrar respecto de aquella. Entonces, con la ayuda de las matemáticas, eso vamos a hacer, jóvenes. Lo vamos a transformar esta expresión para poder integrarla. Y van a ver qué simple que sale. A ver, vamos a borrar esto para no complicar nuestro dibujo. Ahí, estoy borrando lo que no debo. Ya. Volvamos a dibujar nuestro conductor con corriente, no se olvide. ¿Qué pasa? Este conductor con corriente. Habíamos dicho que este era diferencial L. Este pedacito. Después integraremos. Bien. Si ustedes analizan el gráfico, podemos hacer algunas simplificaciones, fíjense. Vamos a definir una distancia aquí clave. Si hablamos de cuál sería la distancia del punto P al conductor rectilíneo, ¿cuál es la distancia más corta? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es? ¿Cómo podría dibujar la distancia más corta al conductor? Sería trazando una recta. Claro, una recta, pero normal a L, ¿no es cierto? Normal a L. Fíjense.
Esta es la normal a L. Normal significa 90 grados. Entonces, fíjense, si trazo esta normal, yo digo que esta es la distancia más corta a la barra. Porque R pequeña, fíjense, más lejos. Me subo por arriba, también más grande. Entonces, esta va a ser la distancia más corta al conductor. Lo voy a llamar R. R grande. ¿Sí? Y ahora fíjense, si R grande con R pequeña y L forma un triángulo grande, ¿no es cierto? Lo voy a poner así. Del triángulo ese grande voy a sacar el seno de alfa. ¿A qué es igual el seno? Vamos. Seno de alfa. R mayúscula sobre R minúscula. Seno. Correcto. Es el cateto opuesto, que es R, sobre el cateto adyacente, o digo, la hipotenusa. Ahí está. Listo. Ese es el seno del ángulo alfa. ¿No es cierto? Fíjense, ya hemos hecho una relacióncita interesante. Ahora veamos esta otra. Voy a dibujar un triangulito chiquitito acá. Es decir, tienen el diferencial L. Fíjense, lo voy a proyectar diferencial L sobre R y me va a quedar aquí un triangulito chiquito. Para no complicar ese dibujo, a ver, voy a hacer espacio aquí. Y voy a dibujarlo grande, esta partecita. Fíjense. Ahí está, este es diferencial L. No se olviden que es un diferencial, no es tan pequeño que uno hace un análisis en el punto. Entonces, aquí estará R. Aquí también será R prácticamente, ¿no es cierto? Podemos asimilar eso. Aquí estaría el X. Este es el X. ¿Qué es este? El alfa. ¿No? Es decir, tengo acá un triangulito pequeño. Entonces, del triangulito pequeño, yo voy a sacar también el seno. Fíjense, seno de alfa. Igual. ¿A qué es igual el seno de alfa de aquí? Bueno, es cateto opuesto, que es X, que no conozco, esta parte de este segmento que no conozco, X, dividido la hipotenusa. Dividida la hipotenusa diferencial L. ¿Listo, no? Están siguiendo, jóvenes, paso a paso, hay que seguir esto, si no, no van a entender nada al final. ¿Cuál es el problema ahora? Sacar X. ¿Y X cómo podría sacar de esta figura? Bueno, fíjense lo que voy a hacer ahora. Para eso nos vamos a remitir a Física 1, ¿no? Fíjense cuando hemos hecho arcos. Por ejemplo, si yo les digo, quiero sacar la longitud de una circunferencia. En realidad esto es álgebra, ¿no? O trigonometría. Este es el radio R. Y este es el perímetro del círculo. Lo voy a llamar L. ¿Cómo saco el perímetro del círculo? Bueno, se puede demostrar de que la longitud o perímetro de un círculo es igual a 2pi. ¿Por qué? ¿Qué R. opinan? Por R, jóvenes. Por radio al R. cuadrado. No, eso es área. 2pi por R, fíjense, es la longitud, el perímetro del círculo. Es decir, ¿qué es esto? Este es un ángulo, qué sé yo, un ángulo phi por R. Porque 2pi es 180 grados, es un ángulo.
O sea, pi por r, pi por radio, o 2 pi por radio, me da la longitud de la circunferencia. Estamos, ¿no? Ahora vean esto. Pero si yo quisiera, no quiero sacar toda la longitud de la circunferencia, sino quiero sacar un pedacito, nada más. Quiero sacar este pedacito, X. Entonces, ese X está comprendido en este ángulo. ¿No es cierto? Fíjense, el ángulo para la longitud total, 2pi. ¿No es cierto? Para 2pi. Pero para un trocito, yo lo voy a llamar ese diferencial de phi, qué sé yo. ¿No es cierto? Porque no conozco. Va a contener ese segmento X aquí, un diferencial de arco X. Entonces ahora yo, ¿cómo hago el cálculo de X? Bueno, X es igual a ¿qué? ¿Qué es igual a X? ¿Ah? Jóvenes. Desde el punto de vista del ángulo, ¿a qué es igual? Como jóvenes, ustedes no saben matemáticas, ¿no? No saben matemáticas, jóvenes, no saben sacar un pedazo de arco, ¿cuánto vale? Bueno, fíjense, el R tiene que seguir siendo R, no puede cambiar. Pero el 2pi ya no es 2pi, pues es diferencial de phi. ¿No es cierto? Porque es un ángulo chiquito. Qué sé yo, si es 10 grados, 10 grados, si es 5 grados, pero en radianes. Entonces este concepto no cambia, jóvenes. Entonces eso es lo que voy a hacer, este concepto voy a aplicar aquí. Fíjense, este sigue siendo R para mí. Aunque en la figura se ve que esta R de abajo, la pequeña, es más grande, ¿no es cierto? Pero no se olviden que el diferencial L, que es un diferencial, y eso hemos visto en derivadas. El diferencial es un análisis en el entorno de un punto. Entonces prácticamente estos dos son los mismos, R y R. El que toma en todo caso, Entonces, si yo hago este análisis, repito, le aplico acá, ¿no es cierto? Yo puedo sacar a qué es igual X. X va a ser igual, R sigue siendo el mismo, no puede cambiar. ¿Y ahora qué aparece? Aparece este diferencial de ángulo, ¿eh? ¿Sí? Fíjense, si trazo aquí, este es el ángulo alfa. Eso nadie tiene duda de esto. Ese es alfa. Entonces me muevo un poquito con R y ya tengo el diferencial de alfa. Por lo tanto, X es R diferencial de alfa. Esta es la expresión que busco. Entonces el seno de alfa va a ser igual. Reemplazando X me queda R por diferencial de alfa sobre diferencial de L. Ahí tiene jóvenes. Entonces el que está débil en matemáticas, esto no lo entiende. Lamentablemente, ¿no es cierto? No lo entiende. Así que aquí las de pasar matemáticas. Entonces ahí tiene. Yo he encontrado que el seno es igual a esta expresión. Esta otra expresión también me va a servir. Y ahora sí, a esta me voy a la integral. Y van a ver cómo la voy a transformar esa integral en una integral directa de una sola variable. Sigo. Me queda HP igual integral de menos infinito a más infinito, km, y diferencial L. Abajo, R cuadrado. Ya, hasta ahí no pasa nada. El seno. Este seno voy a reemplazar, que es igual a este,
reemplazo. Entonces me queda R por diferencial alfa sobre diferencial L. Entonces, ¿qué hago aquí? Simplifico todo lo que tenga que simplificar. Simplifico rojo. Este con este se va. Una R de aquí con esta otra. Y ahora fíjense cómo se me está haciendo más sencilla la ecuación. Voy a sacar todo lo que no es, que es constante y aquí ya está. Integral desde menos infinito a más infinito. ¿Y qué me quedó acá? Fíjense, arriba se fue el R también, entonces me queda simplemente diferencial alfa. ¿Y aquí abajo qué me queda? Una sola R. Así me quedó. Ahora bien, sigo trabajando en la integral. Fíjense esta R pequeñita. La voy a sacar del triángulo grande, de este grande. Despejo R pequeña y me queda R grande sobre el seno de alfa. ¿Listo? Reemplazo. KM. Y integral. Diferencial alfa. Reemplazo con la R con R sobre el seno de alfa. Sigo. Me queda, fíjense aquí, K, M, y R sale fuera de la integral porque ya no es variable, porque es la distancia más corta al conductor. Y la integral de menos infinito a más infinito. ¿De qué? Del seno de alfa. De alfa. Listo. Seno de alfa. Diferencial alfa. He convertido esa ecuación, esa expresión de arriba, lo he convertido en función de una sola variable. Había sido alfa. ¿Qué opinan, jovencitos? A ver, asimilen eso mientras tengo que firmar unos papeles aquí. A ver, vamos a ver. Aquí está.
Ahora sí, jovencitos, ya no demos nuestra clase. ¿Han llegado hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna, ¿no? Bueno, sigamos. Finalmente, tenemos el H. Y ahora vamos a ver si se ubican ustedes. KM y sobre L. Ahora la variable ya sabemos que es el ángulo. Seno de alfa de alfa. ¿Cierto? Ahora, para el ángulo, tenemos que ver los límites de integración. Entonces, fíjense bien cómo se determinan los límites. Esto es clave. ¿Cuál va a ser el límite inferior? Lo voy a llamar alfa 1. Alfa 1. Límite superior, alfa 2. Ya está. Entonces, si yo determino estos, los límites, ya estaríamos listos para calcular el campo en ese punto. Por ejemplo, este alfa 1 va a ser el límite inferior. Digamos, si yo estoy aquí abajo, cerca de menos infinito, fíjense, entonces, este es el alfa 1, chiquitito, ¿no? Cada vez que me vaya más abajo, hacia menos infinito, ese ángulo tiende a 0. En cambio, el límite superior, fíjense, cuando ya esté aquí, el ángulo es 90. Cuando esté, qué sé yo, acá, el ángulo, qué sé yo, 120. Va a ir creciendo cuando vaya a más infinito. Teóricamente, más infinito va a representar ya 180 grados, ¿no es cierto? Va a ir creciendo tanto este ángulo externo que va a ser 180. Entonces, fíjense, si yo a esta integral yo reemplazo los límites, es decir, alfa 1 va a ser en menos infinito 0 grados, alfa 2 en más infinito va a ser 180 grados. Puedo resolver esta integral inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, a ver, les doy un minuto para resolver esta integral desde alfa 1, desde 0 grados, hasta alfa 2, hasta 180. Resolver seno de alfa de alfa.
¿Cuánto me da? Esto quiero. Entonces, esto es infinito. Esto es, o sea, si quieren poner más infinito, este es menos infinito. A ver, resuelvan eso, jóvenes. Vayan resolviendo a ver cómo les va. ¿Cuánto me da todo ese integral? Integral del seno. No se olviden de que la integral del seno es el menos coseno. Tomo límites, ¿cuánto me da? 2. Exacto. Da 2 y eso es bueno. A ver, veamos. Fíjense, toda esta integralcita, si hago desde 0 a 180, me da número 2. Entonces, esta expresión, vamos a hacer con verde, esta expresión me quedaría así, fíjense. H en el punto P es igual al número 2, ¿no es cierto?, que encontraron, Km, y sobre R. Entonces ahora comparen ustedes con la fórmula de Biot-Savart. Ahí está. Fíjense el número 2. Aquí dio 2. ¿No es cierto? En este tiempo no se conocía el sistema de unidades, no había K. En cambio aquí ya conocemos K, Km. Y corriente. R, distancia, en todo caso, la más cercana al conductor, R. ¿Se dan cuenta? O sea que determinar en cualquier punto donde ustedes quieran el campo no es difícil. ¿Por qué? Porque tengo que resolver una integral directa de una sola variable, seno en este caso, integral menos coseno. Tomo límites y ya está. Y todo esto es un dato, es una constante, Km constante. Y corriente eléctrica también sale afuera. La distancia más corta al conductor tiene que ser dato, porque esa es la distancia en que yo quiero saber, ¿no es cierto?, cuánto vale el campo, debido al aporte de todos los diferenciales que eres al sacar la integral, ¿verdad? Entonces me queda definitivamente esta fórmula para un conductor infinito, pero, ¿no es cierto?, para un conductor infinito. ¿Ya? Bien. Entonces, esto tiene que estar claro. ¿De dónde sale esta fórmula? De una propuesta que se hizo, ¿no?, para justificar la ley de Biot-Savart. Y a partir de ahí, obviamente, se consolidó esto, ¿no? Aquí ponemos Km y ya está ya el sistema de unidades. Bien. Esto significa, fíjense, esa fórmula significa, otra pizarrita, lo siguiente. Que puede ser aplicada, hemos aplicado para un conductor infinito. Fíjense, ¿qué pasa? Ustedes dirán, si yo tengo un conductor finito más bien. Es decir, tiene una longitud, por decir, 10 metros. Ahí está. Conductor, circula corriente y está aquí hay, qué sé yo, 10 metros si quieren. Ahí está 10 metros. ¿Dónde quieren saber el campo? Cualquier punto. Aquí. Punto P. Listo. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, aplicar diferencial H, Km, y por diferencial L, seno de alfa, distancia al cuadrado. ¿No es cierto? Esta, finalmente, la transformamos ya en H, integrando. Me queda Km, me queda I afuera y R grande. Y me queda la integral. Desde alfa 1 hasta alfa 2, seno de alfa, de alfa. Eso me queda. Dato, dato, dato. Ahora es alfa 1, ¿de dónde lo sacó? Alfa 2, ¿de dónde lo sacó? Del gráfico, ¿no es cierto? Entonces está el gráfico, y esta distancia tiene que ser dato. R grande, la distancia más corta del conductor, la normal. Listo. Ahora tengo que sacar alfa 1 y alfa 2. Bueno, alfa 1 es el ángulo inferior de donde viene la corriente, no se olviden. Entonces lo voy a hacer así. Entonces este es el ángulo alfa 1. ¿Listo? El alfa 2, ¿dónde va a estar? Ah, ya está al otro lado. Entonces la distancia donde se terminó el conductor es este, es el R chiquito. Y el ángulo es el externo, porque va a ir creciendo, no se olviden. Esta es la dirección del conductor. Ah, este es el ángulo alfa 2 que necesito. Así van a tomar estos ángulos, como yo les digo, y siempre les va a salir H positivo. Si toman otro ángulo, les va a salir negativo. Pero veamos cómo calculamos alfa 1 y alfa 2, porque necesito para esta integral. Bueno, necesito calcular alfa 1 y alfa 2. Entonces, del gráfico tiene que salir. Bien, si aquí hay una longitud L grande de 10 metros, qué sé yo, este será un pedacito A y este será el otro pedacito B, ¿cierto? B hasta aquí y A hasta acá. Entonces, de la geometría del dibujo tiene que salir valores. Y yo alfa 1 lo voy a calcular, fíjense. Saco la tangente de, que son los datos que tengo, tangente de alfa 1. ¿A qué es igual? Jóvenes. Tangente de alfa 1. AR sobre B. Correcto. AR grande, cateto opuesto, sobre cateto adyacente B. Eso es tangente de alfa 1. Y bueno, de aquí saco el arco tangente. R es dato, B también, saco S. Ya está el alfa 1. El alfa 2. A ver, el alfa 2. ¿Cómo podríamos sacar el alfa 2? Fíjense, esto lo voy a hacer con un azul. El alfa 2. Voy a llamar este angulito, lo voy a llamar, qué sé yo, tita. Y saco tangente de tita. ¿A qué es igual tangente de tita? R sobre A. Claro, R grande sigue siendo el cateto opuesto sobre ahora, pero es el A. Listo. Ya saqué tita de aquí. ¿No es cierto? Y ahora el alfa 2. Ah, bueno, el alfa 2 va a ser igual a 180 grados, que es todo, menos tita. Una forma de sacar, puede haber otras. Entonces, ya tengo el alfa 2. Fíjense. Alfa 1 y alfa 2. Reemplazo aquí y resuelvo el problema. Así de fácil. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que podamos hacer un poco de ejercicio, vamos a hablar de unidades, ¿no? Y ahora hablemos de unidades. Ya está la fórmula esta la que hemos aplicado. Fíjense, KM tiene que tener unidades porque hemos dicho que depende del sistema de unidades. Y además, ¿de qué dependería KM?
Igual que el K electrostático, ¿no? Hemos dicho que depende del sistema de unidades. ¿Depende de qué más? Del medio, jóvenes. Aquí es exactamente lo mismo, con la salvedad de que el medio para nosotros es el hierro únicamente. Es el único que afecta al campo, ¿no? Otros materiales ni se enteran que hay campo magnético. En cambio, el hierro sí es atraído por el campo magnético. Entonces, el medio es el. Entonces, KM, no hemos hecho ese todavía, ¿no es cierto? A ver, un ratito. No, no hemos hecho ya. Entonces, ahora vamos a definir el K. Fíjense el K que está aquí. El KM les decía que tiene que tener unidades. Entonces, ¿de dónde la vamos a sacar? Bueno, para sacar las unidades de KM hay que definir primero la unidad de H. ¿Sí? Y a H lo vamos a hacer de esta manera. Ya conocemos en electrostática el concepto de flujo, el flujo eléctrico. Flujo habíamos llamado en electrostática la cantidad de líneas de fuerza de campo eléctrico que atraviesan el área. Y le habíamos definido el flujo como un producto escalar. Y de ahí salía la ley de Gauss, ¿no? Entonces aquí vamos a definir el flujo del vector campo magnético. También tomamos un área y hacemos atravesar líneas de campo por el área. Eso es flujo. Por lo tanto, yo voy a decir de que el flujo, a ver, aquí estamos, vamos a otro color, voy a llamar phi el flujo de campo magnético y va a ser igual a H por S, ¿no es cierto? Por el coseno, porque es producto escalar. Pero el concepto sigue siendo el mismo, líneas de fuerza de campo magnético en este caso que atraviesan el área. Entonces, H por S es flujo. En electrostática era E por S, ¿no es cierto? Y no tenía nombre propio el flujo. En cambio aquí tiene, fíjense, el flujo se lo llama Weber, así como suena, Weber, en honor a un físico de apellido Weber. Entonces, definido el Weber como unidad de flujo magnético, con el concepto de que el flujo es líneas de fuerza de campo magnético que atraviesan área, yo despejo H. ¿Y qué me queda? Me queda el Weber sobre S. S es metro cuadrado. ¿Se da cuenta? Fíjense la unidad de H. Weber sobre metro cuadrado. ¿Tiene nombre? Sí, muchos lo han dado nombre a esto. Se llama Tesla. Seguramente han escuchado hablar de Tesla. Ahora está de moda el Tesla, ¿no? Hay una fábrica de autos eléctricos que se llama Tesla. Una de las fábricas más grandes del mundo. Está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, fíjense, Tesla. Weber sobre metro cuadrado y Tesla. Esa es la unidad de ¿qué? De campo, en el MKS. Por lo tanto, fíjense si yo tengo esta fórmula. Vamos a tomar si quieren, la de conductor infinito, qué sé yo, 2 km y sobre R era, ¿no? Pero como estamos haciendo análisis de unidades, el 2 no pasa nada, ¿no? Es un número. Entonces, fíjense, esto me tiene que dar a mí Tesla. Weber sobre metro cuadrado me tiene que dar. Y yo aquí, ¿qué conozco? Conozco el ampere. Conozco la distancia, metro. ¿No es cierto? Entonces, ahora KM tiene que tener unidades para que salga
reemplazando aquí, me salga el Tesla. Entonces, tal como hacíamos en electrostática. Por lo tanto, de aquí despejo KM. ¿Qué unidades debe tener KM? KM debe tener Tesla, ¿no es cierto? Estoy despejando Tesla por metro, ¿no es cierto? Fíjense, Tesla, el metro es la distancia, y sobre el ampere. ¿No? ¿Qué podemos determinar? No hemos escuchado. Bueno, Tesla, metro sobre ampere. ¿Está bien? Estoy despejando nada más. Ahora vean esto. Hagamos espacio aquí. KM. Igual. T, ¿qué es T? Weber sobre metro cuadrado. Por metro sobre ampere. Metro con esto se va. Y me queda que KM es igual a Weber sobre ampere por metro. Fíjense, estas son las unidades de KM. Cuando KM tome esas unidades aquí en la fórmula, o aquí, donde quieran, se verifica que el campo H nos da Weber sobre metro cuadrado, es decir, Tesla. ¿De acuerdo? Bien, entonces KM tiene ya sus unidades que se llama Weber sobre ampere metro. Pero además tiene un número, porque depende del medio, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a adoptar 10 a la menos 7. Así como el K electrostático era 9 por 10 a la 9 newton por metro, etcétera, etcétera. Aquí el KM tiene este valor, es un valor bajito, bajito. 10 a la menos 7. Weber sobre ampere por metro. Esas son las unidades de K. Entonces, como ya tengo las unidades de K, voy a hacer 2 ejercicios. ¿Cómo andamos en tiempo, jóvenes? Ya, perfecto. Vamos a hacer 2 ejercicios para que ustedes comparen. Vamos a la pizarra nueva y hagamos los 2 ejercicios. Vamos a hacer uno para un conductor infinito, que va de menos infinito a más infinito. Corriente. Y entonces los datos serían, fíjense, el dato sería corriente, vamos a poner 100 amperes. Ya está. ¿Qué más? La distancia donde yo quiero saber, la distancia más corta. R. Ahí quiero saber. Dato. R, quiero saber, qué sé yo, a 30 centímetros. ¿No es cierto? 30 centímetros del conductor, yo quiero saber K. Bueno, ya hemos integrado, de menos infinito nos da número 2, por lo tanto el H en el punto P vale 2 km y sobre R. Directo a la fórmula. 2 por 10 a la menos 7 por ampere, que sería 100 amperes, dividido distancia. Como está en centímetros, hay que llevarlo a metro, porque estamos en MKS, sería 0,3. Listo. Y ya tengo el valor del campo en el punto P para un conductor infinito. ¿Cuánto, jóvenes? Díganme. ¿Cuánto sale? 2 por 100, 200 dividido 0,3 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto sale todo eso?
me va a dar teslas. Weber sobre metro cuadrado, Tesla. ¿Ya está? 6,67 6,67 por 10 a la menos 5 Tesla. a la menos 5. Y esto les da Tesla. ¿No es cierto? ¿Está bien? También podría ser así. 66, recorro un lugar, la coma, por 10 a la menos 6 teslas. Por lo tanto, finalmente pongo 66,7. Esto es micro Tesla. ¿Listo? Ese es H en punto P, jóvenes. ¿Se han dado cuenta? Microteslas. El campo creado en ese punto por un conductor infinito. Ahora vean esto. Vamos a hacer con rojo aquí sobre el mismo gráfico. Ahora vamos a hacer a la misma distancia, pero vamos a hacer que ahora no sea infinito, sino que tenga, ¿no?, una longitud definida. A partir de aquí lo llamo B y este lo llamo A. ¿Sí? Y le doy de dato. Dato. A va a ser, por decir, qué sé yo, 10 metros. Y B que sea 20 metros. Longitud total del conductor, 30 metros. Es un conductor, 30 metros. Altura de un edificio. Y yo quiero a esta misma, dice, a 30 centímetros de aquí, quiero saber el campo. ¿Qué hago? La fórmula H en el punto P. Para un conductor que tiene límites, Kn. Y sobre R que sale fuera de integral desde alfa 1 hasta alfa 2, seno de alfa. Esa es la fórmula que hay que aplicar cuando estemos con un conductor finito. Ahora hay que calcular los alfa 1 y el alfa 2. Entonces, lo sitúan esto. El alfa 1, no se olviden, el ángulo inferior. Donde termina el conductor, este es el alfa 2. Ya está. Procedo como lo anterior y resuelvo. A ver, les doy, qué sé yo, 2 minutos para encontrar alfa 1 y alfa 2 e integrar. Con los mismos datos del otro, vamos a hacer después el cálculo de H y vamos a comparar con este. Ya. Y es aquí, rapidito, tangente de alfa 1. R sobre B. Aquí lo mismo hacemos, ¿no? Tita hemos dicho. Tita. Tita. R sobre A. Saquen el valor aquí, alfa 1. Tita. Y después hacemos alfa 2, 180 menos tita. Reemplazamos. Hoy no tuvo jóvenes para hacer eso.
Listo, jovencitos. ¿Cuánto les dio? Inge, a mí me salió 54 microteslas. Correcto. Está bien. Por ahí anda. Microtesla. Fíjense, ¿a qué me voy? A que el resultado es lógico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos tomando simplemente un tramo y ese tramo va a aportar al punto P menos que aportaría un tramo infinito, que este es el tramo infinito, 66.7 micro. ¿Se dan cuenta? En cambio, un tramo ya finito va disminuyendo a la misma distancia. Si el conductor es todavía más pequeño, por decir 1 metro en total, fíjense, esto va a reducir también, va a seguir reduciéndose cada vez más. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esa es la forma de trabajar. Entonces, el que ha captado bien esto, ¿no? Está totalmente sencillo y ustedes pueden calcular el campo en cualquier punto. Pero obvio, ¿no? Tiene que haber datos. De la figura generalmente salen todos los datos en cuanto a los ángulos. Identificados los ángulos, yo reemplazo aquí y integro esto y ya está. ¿No es cierto? Fíjense qué sencillo que es calcular el campo creado por una corriente. Bien, ¿qué nos falta? A ver, este es el valor del campo, 54 microteslas, 66, etcétera, etcétera. Nos falta dibujar el vector, ¿no es cierto? Porque el campo es un vector que tiene módulo, ya está el módulo. Tiene ahora dirección y sentido. ¿Cómo hacemos? Entonces, yo voy a plantear esto, pero ustedes estudien para la próxima clase. No quiero que me pase lo mismo que el anterior grupo que tenía de... Esta mañana he tenido ¿con quién? Con un industrial, ¿no? ¿Y qué pasó? Nadie sabía lo que es producto vectorial. Entonces les voy a pedir que eso vayan a estudiar porque lo veremos cómo dibujamos en el punto P el vector H. ¿Sí? Entonces para eso van a estudiar, repito, producto vectorial. Y el producto vectorial, les recuerdo que por definición es esto, fíjense. Esto vamos a aplicar justo a la expresión. Si yo tengo un vector A y tengo un vector B, ¿no es cierto? Vector. La operación producto vectorial es A producto vectorial B, por definición, es igual al módulo de A, valor absoluto, al módulo de B, ¿no? Multiplicado por el seno del ángulo, qué sé yo, tita. ¿Cuál es tita? Tita es el ángulo que forman estos dos vectores.
Esa es la definición de producto vectorial. Pero ahora resulta ser que el producto vectorial, cuando uno hace producto, esa operación llamada producto entre vectores, producto vectorial, el resultado en su interpretación física es igual a otro vector C. ¿Se dan cuenta? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está ese vector C ahí? He dibujado los dos aquí en el plano de la pizarra. Ahí está he hecho el producto vectorial. Resulta que esto es el valor, pero ahora, ¿dónde está el vector C? Porque también me dice que este producto de A por B me da otro vector, ¿cierto? ¿Dónde lo dibujo? A ver quién me dice. ¿Quién me dice, jóvenes? ¿Ve que no saben? Entonces no quiero renegar otra vez. Vayan, estudien producto vectorial de física 1. ¿Sí? Vean cómo se dibuja el vector C, ¿no? ¿Dónde está? Y después vamos a conversar conmigo para asimilar el producto vectorial a esta fórmula. ¿Sí? Listo, jóvenes. Nos despedimos ahí y repasen para la próxima clase, para el jueves. ¿Quedamos ahí, jóvenes? Bueno, Inge, hasta luego. Ya. Adiós, Hasta luego, jovencitos. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego, Inge.